Bienvenidos una vez más a otro episodio de Imparticiones Tripartitas. Hoy tengo el privilegio de presentarles a una persona muy especial para mí. Mi invitado se llama José Rodríguez. Bueno, yo le digo José Manuel. Le digo su nombre completo. Él es dentista, es un siervo del Señor. Yo creo que se crió en el Evangelio desde chiquitito y nunca se ha desviado por la gracia del Señor. Es padre, esposo y como les dije, dentista, se dedica a todo lo que tiene que ver con lo oral. Así que el tema de hoy va a ser embarcando todo esto que tiene que ver con la salud dental, oral. Así que no se vayan porque si usted tiene buena salud dental, es probable que alguien que usted conozca muy cercano no la tenga. Antes de nosotros iniciar, yo quisiera leer un versículo bíblico y orar. El versículo bíblico que he escogido para el día de hoy es Jeremías 33, verso 6, que dice, He aquí que yo les traeré salud y medicina. ¿Escucharon esa parte? Medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor Padre Santo, te damos gracias por este momento en el que nos vas a permitir desglosar este tema. Te pido, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulo, aquí le presento al doctor Rodríguez. Cuéntenos todo, doctor. Bendiciones para toda la gente que nos está observando. Y como bien dijiste, por la misericordia de Dios, y que el esfuerzo de nuestros padres y luego el esfuerzo nuestro somos odontólogos. Qué bueno. Eh, en ese mismo orden, ¿verdad? Vamos a hablar de las enfermedades bucodentales y cómo afectan al ser humano. Sé que tu programa habla de bendiciones tripartitas, o sea Ujú. que debemos ser bendecidos en todas las áreas. Entonces, Amén. de la misma manera, debemos obtener salud en todas las áreas del ser humano, del individuo. Ujú. Entonces, arrancamos diciendo que la caries dental es la enfermedad más frecuente en los individuos. Eh, sí, y qué surprise. Surprise, surprise. Wow. Estadísticas de la Asociación Mundial de Salud revelan que más de 3,5 billones de personas sufren o han sufrido caries dental. Y de ellas, o sea, del, dígase del conglomerado total, un Ujú. 45% de las caries nunca han sido atendidas. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esos números, podemos decir que la caries es un problema real que afecta a mucha gente y que no todos tienen acceso a la Ujú. solución de esa enfermedad. Ujú. Muchos no consideran la caries una enfermedad, pero porque dígase que es algo pequeño, lo consideran insignificante, pero sabemos también por los números que la caries dental está relacionada con diabetes, con enfermedades coronarias, con obesidad y otros problemas sistémicos. Espéreme, espéreme. Oh, espéreme, porque usted me tiró muchas y yo estoy como que, wow, ¿qué? O sea, eso quiere decir que las personas que tienen caries tienen tendencia a esas enfermedades o lo opuesto. Las dos cosas. Hay Ok. estudios que revelan que pacientes que primero han tenido diabetes o que han tenido alguna enfermedad coronaria, dígase hipertensión Ujú. o alguna afección de alguna válvula en el corazón, han presentado luego problemas en la boca. Puede ser enfermedad periodontal, que es enfermedad de las encías, la gente conoce comúnmente como inicia, que es la gingivitis. Ujú. Y también ha pasado lo contrario, personas que ya han tenido enfermedades periodontales o algún otro tipo de enfermedad oral, Ujú. han presentado luego algún tipo de padecimiento sistémico general. O sea Wow. que se ha dado en ambos sentidos. So, hay una correlación. Exacto. Wow. Incluso se afirma que estas enfermedades pudieran incluso complicarse con la presencia de alguna enfermedad
dental. No sé si escuchaste en las noticias en estos días un paciente que falleció a causa de algún procedimiento con anestesia general. Valga la aclaración, no fallece por el problema oral, Ujú, ¿verdad? Ni fallece puede ser que tuviera alguna situación sistémica aislada, ujú, sino por la anestesia general posiblemente mal administrada. mm, Pero lo que quiero enfatizar es que un problema oral se ujú. dejó poner tan grave, por decirlo así, ¿verdad? Que hay que Que anestesiarte. necesitó anestesia general y entonces eso le produjo la muerte. O Oh sea my que God. mientras podamos, que es una recomendación, sé que no estamos todavía terminando, pero una recomendación, Sí, que si el problema es pequeño, vamos a solucionarlo porque tendría una solución a sí mismo proporcional, una solución pequeña. sí, sí. Wow. So, la detección, ¿verdad? Sí, Detectar el problema temprano puede causar o puede evitar que otras cosas mayores puedan pasar. eso es así, eso es así. Y, y digamos que, como hablamos en principio, que el ser humano es tripartito, ¿verdad? Ujú, correcto. Eh, lo que buscamos que cuando el paciente obtenga la salud oral es que también tenga bienestar, o sea, Ujú, que esté tranquilo, ujú, que no tenga problemas sociales, porque ujú. si tú tienes problemas orales, pueden venir temas como La litosis. el famoso aliento de dragón. Creo que Que todos pocos conocemos a alguien que tenga ese problemita. Sí, entonces, ¿cuál es el tema? Que pocos se atreven a decirle la verdad a una persona que tenga esa situación. Entonces, Muy ¿cuál delicado. es la mejor manera? Que tú, por motus propios, Ujú, vayas al odontólogo, te hagas tu chequeo, examines que no hay ningún problema y estoy seguro que si hay algún problema de halitosis o de algún otro tipo de problema, ujú. el profesional sabrá cómo comunicarte la Correcto. situación por la que estás pasando y te ayudará a solucionarlo. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Y sé que todavía no hemos llegado aquí, pero por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, eh, ahorita mismo, eso no es algo muy viejo, pero es reciente, de que los niños se se les manda a aquellos que tienen cobertura médica de que vayan al dentista a los 6 meses. Su primera visita al doctor es a los 6 meses. ¿Hay algún tipo de expectativa allá en la República Dominicana donde tú practicas concerniente a la edad apropiada para un niño empezar a ir al dentista? Yo creo que los 6 meses es una edad muy correcta. Yo no le pondría un número, sino que le pondría un acontecimiento. Okay. ¿Cuál es el acontecimiento? El brote de los primeros dientes. Hay Mm, niños que normalmente, por eso se habla de los 6 meses, ujú, porque no, esa es la edad normal a la que erupcionan los primeros dienticos. Pero, por eso dije que no le pongamos un número, sino una situación. Hay niños que lo hacen un poco antes o lo hacen un poco después, porque no somos iguales todos. correcto. Entonces, te voy a poner el ejemplo de mi hijo mayor, que ya a los 3 meses y un poquitito más le estaban brotando sus primeros dientes. Entonces, si tú Wow. puedes, o sea, entonces si ya el niño a los 3 meses le están erupcionando dientes, tú no vas a esperar los 6 meses para hacer el primer chequeo, sino Correcto. que lo haces inmediatamente, inicie el primer brote. Ujú, ok. ¿De qué, o sea, qué se puede observar en ese momento? Defectos en el esmalte, Ujú, defectos en la posición del diente. O ujú. sea, tú puedes detectar problemas a temprana edad. Y ese primer chequeo normalmente debería ser hecho por un odontopediatra, que es un odontólogo especialista en niños. Ok, muy bien. ¿Y eso requiere como placas o algo así, o simplemente con la observación visual, obviamente basada en su entrenamiento, sería lo único que necesite? Los defectos más comunes pueden ser solamente por observación. Ok. Ya si se ve que hay un problema mayor, dígase que hay alguna malformación, que hay alguna tumoración, Ujú, que hay algún defecto en el desarrollo, pues ya entonces uno indicaría que se hagan estudios un poco más profundos. Pero los más comunes ujú.
en esa etapa del desarrollo, pues se pueden hacer mediante el examen clínico y la observación. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Tengo otra preguntita, porque es un diálogo, Go ¿verdad? ahead. Sí, go ahead. Este, gracias. Una de las preguntas y de las cosas que yo siempre he batallado es qué tan frecuentemente se cambia el cepillo dental. Y que ahí volvemos a los números. Normalmente las casas, que son los fabricantes, te dicen que tú debes cambiar el cepillo más o menos unos 3 meses. Ujú, Pero esta parte la agrego yo. ok. Si ya el cepillo tú sientes que no está funcionando, Ujú. di que no sé si allá se usa, pero aquí en Dominicana le decimos que está despatillado. Di di que ese no es momento para esperar. Es un buen momento para entender que ya el cepillo se dio por vencido. Sí, hace rato. Ok, ok. Yo nunca espero a tanto, no creo. Pero ya cuando lo veo como que se está como torciendo un poquito, antes de que esté totalmente, como dice, despatillado, yo trato de cambiarlo, pero nunca soy muy dada de tomar el tiempo. Por ejemplo, mami sí, mami me dice, no, 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 ya yo tengo 3 meses con ese cepillo, entonces yo sé que anualmente yo le tengo que entregar a ella 4 cepillos y ella lo va esperando según ella lo crea necesario. Conveniente, sí. Yo no, yo cuando veo que el cepillo físicamente me está dando indicio de que es tiempo de cambiar, pues yo lo voy cambiando. El cepillo habla, o sea, él habla. Muy Y bien, que muy bien. no, a quien le funcione el método de llevar el tiempo, pues que le dé para allá. Pero el cepillo habla, Ok, indudablemente. Él te muy dice que ya no puedo más. Estoy cansado, jefe. ya, llegué hasta donde iba. Me gustaría que usted me desglosara un poquito de algunas de las razones por las cuales una persona puede tener halitosis. Porque si bien usted dijo que las caries es uno de los problemas más conocidos, ¿verdad? En su profesión, Frecuentes. creo que el mal aliento también está más o menos por ahí. Y creo que en algunas situaciones tal vez haya una correlación entre algunas caries descuidadas y el mal aliento, pero me gustaría saber un poquito más acerca de este mal que muchos no hemos tenido que enfrentar con el cara a cara. Bueno, la halitosis es un evento multifactorial. No Mm, ocurre por una sola razón. Entonces, mm, cuando hablamos de halitosis, debemos examinar varias áreas. La primera, y es que la que produce mayor cantidad de halitosis, son las áreas blandas de la boca. Dígase, encías, ujú, carrillos, lengua y la orofaringe, que es la parte terminal de la boca. Esas son las áreas que más producen halitosis. En segundo lugar, entonces están las áreas duras. Dígase, los dientes, el hueso que soporta los dientes y esas áreas que son duras. Y en tercer lugar, entonces buscamos en áreas adyacentes a la boca. Dígase, en la nariz, senos paranasales ujú. que no pertenecen a la boca, pero que están ahí próximos a la Claro. boca. Y en tercer lugar, un examen tracto digestivo. O sea que puede venir de cualquiera de esas áreas. Ujú. Erróneamente se ha creído que la mayor causa de halitosis es la caries dental. Sí que puede producir halitosis, pero la mayor causa está en otras áreas. Entonces, Wow. eh, ¿qué se recomienda? Si usted tiene ya la halitosis, hay que empezar de lo simple a lo complejo. Mm, Examinamos primero la boca, chequeamos la lengua, chequeamos los dientes. Si no hay ninguna situación por ahí, pues entonces nos vamos a las áreas, a las vías respiratorias y luego nos vamos al tracto digestivo. Y estoy, dígase, bueno, un 100% seguro de que ese problema se va a encontrar el origen y por lo tanto pudiéramos brindarle una solución. ok, entonces, Pero ujú, sí, diga. sí, Yo tenía una pregunta más o menos en relación con lo que estamos hablando. Siempre que uno se despierta en la mañana o que uno tiene un olorcito bien desagradable, uno se cepilla.
Pero después del cepillado, para algunos de nosotros que nos, como parte de nuestra conexión con el Señor, ayunamos, me doy cuenta que a veces cuando uno está en ayuna, sale aquel león a recibir a la gente. Entonces, ¿cómo puede uno más o menos mitigar ese aliento tan fuerte que sale cuando uno está en ayunas? Eso es normal. Eso se llama aliento cetónico. Ok, Eh, es totalmente normal que haya un aliento fuera de lo normal cuando nos despertamos en la mañana. ok. Incluso es en el momento en la noche donde las defensas bajan, incluyendo en la boca, y Ujú. por eso es que ocurre, hay una mayor incidencia de caries dental, de mal aliento y de algunas situaciones orales en la noche. Entonces, tú lo reflejas, todo eso lo reflejas al despertar. O sea que no es ningún problema tener un aliento un poco, vamos a decir, elevado en la mañana. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Ujú. Tú te bañaste el día anterior y cuando te levantas tienes ciertos olores corporales. O Así sea, es. el cuerpo tiene olores. Hay Ujú, una segregación de toxinas que ocurre ujú. al descansar y eso Correcto. es totalmente normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ayudarnos un poquito, tú sabes, hacer su enjuaguecito, su cosa, pero al final siempre vamos a tener un poco de aliento distorsionado en las mañanas. Pero Y no es después que de tengas ningún desayunarnos, problema. ok, después perdón, no de desayunarnos, después de cepillarnos, si la intención es estar en ayuna y el olor está un poquito intenso, ¿cómo yo mitigo ese problemita? Porque a veces, como te digo, conexión con el Señor, uno quiere ayunar y hay personas que le da más fuerte que a otros. Yo en mi caso, una de las cosas que me gusta hacer es tomarme el test de aní sin azúcar y me he dado cuenta que a mí me funciona. Entonces, pero hay algo que los oyentes puedan incorporar, aquellos que ayunan y tienen a veces ese problema. ¿Hay algo que usted no pueda aconsejar? Si pueden usar enjuague, Ujú. porque si te puedes cepillar, puedes usar un enjuaguecito. Ok, muy bien. Un enjuague cualquiera, convencional, que no tenga alcohol, si tú lo haces luego de cepillarte, te va a ayudar perfectamente con el aliento. Ok. Eh, Solo nos recomendamos enjuagues con mucho alcohol. Ok. Dígase para que lo puedan entender, esos enjuagues que son demasiado picosos, Que que tú queman. sientes que te quema todo. Sí, sí, Esos sí. enjuagues no son recomendables, por lo menos no para esa hora y no para esa situación. De veras. Entonces, ¿bajo qué condiciones son esos recomendados? Esos que pican. Para situaciones extremas. Por ejemplo, eh, uno que ya está habituado al mundo de los enjuagues, uno sabe que para cada situación hay un tipo de enjuague. O Mm, sea, tenemos enjuagues para enfermedades periodontales, ujú, enjuagues para sensibilidad, enjuague para regeneración del esmalte. Entonces, mm, ¿qué tipo de enjuague debería ser? Un enjuague para salud completa. O sea, ok, que no tenga que ver con un área en específica, sino para salud completa, que son más bien para pacientes que ya han solucionado sus problemas. Dígase que si tenían caries ya las corrigieron, si ujú, tenían alguna enfermedad periodontal ya la trataron, ujú, eh, y entonces le funcionaría un enjuague de ese tipo sin alcohol, que es un poco más suave, pero su efecto es un poco más duradero y ujú. trabaja mucho en el aliento. Ok. Ahora otra Yo puedo preguntita. mencionar marcas, pero como no estamos, ¿verdad? Claro. En ese mood, pues Entendemos. Una de las preguntas que siempre me vienen a la cabeza, porque cada quien y cada cuerpo es diferente, pero ¿cuáles son tal vez las evidencias de caries, ya que las caries son las cosas más prevalentes dentro de las enfermedades periodontal? ¿Cuál sería una indicación de que maybe yo tengo, perdón, tal vez tengo una carie? bueno, el primer indicio es visual. O sea, si tú por lo menos te dedicas 2 minutos a observar tu boca, tú vas a ver donde hay coloración anormal. Cuando Mm, digo coloración anormal, puede ser blanca ocre o puede ser marrón y hasta negra. Ese es eh, el primer indicio. El ok. segundo indicio es la falta de una porción de un diente, que eso también tú lo puedes evidenciar Muy con obvio. los ojos, ¿verdad?
Sí, sí. tú lo puedes ver y en segunda instancia, pues entonces situaciones no, hay porciones de la boca que tú no puedes observar, Ujú, pero tú puedes sentir. Entonces, ujú, primero observas, luego puedes hacer una exploración incluso lingual, con ujú, tu propia ujú, lengua, tú puedes hacer una exploración, y si sientes algo que no está normal, dígase, que no se siente suave como los dientes, que ujú, se siente como que falta algo, o que sientes que se retiene algo en algún lugar, pues ujú, eso es otro indicio. El tercer indicio sería, o la tercera forma de darte cuenta, sería si estás sintiendo algo fuera de lo normal. Dígase un tipo de sensibilidad ujú, al frío, a los dulces, al caliente, ujú, si estás sintiendo algo diferente en alguna zona de la boca, o si cuando comes o masticas estás sintiendo algún tipo de molestia o de dolor. Esas son las formas más fáciles de darte cuenta que tienes alguna caries dental. Haciendo un resumen, ¿verdad? ujú, Observando, ujú. explorando y sintiendo, que ya eso es algo que tú no controlas. Muy bien, porque a mí, una vez me encontraron dos caries en las muelas de atrás y yo nunca había visto nada fuera de lo normal, ni me había percatado de que había nada fuera de lo ordinario. De hecho, cuando me dieron mi diagnóstico, me quedé en shock porque para mí era primera vez en mi vida que primera vez me habían dado ese diagnóstico. Nunca había tenido caries ni de niña, nunca. Y aunque de niña no fui al dentista, pero quiero decir, cuando empecé, eso nunca fue un diagnóstico para mí. Qué buena genética. De hecho, el primer dentista que me vio mis dientes fue usted. ¿Cuántos años tú tienes practicando en esta rama de la Bueno, eh, perio? No quiero dañar la rama. te tengo que hacer memoria. Yo me gradué bueno, en el 2006, estamos en el 2026, 20 años ya. Como pasa el tiempo. Wow. Y que O sea que parezco cualquier un consejo, muchachito, pero no lo soy. no hablemos de edad. Todos somos jóvenes. O sea que cualquier consejo que viene de usted es algo que nosotros realmente tenemos que poner atención porque no viene una persona que se acaba de graduar y no sabe nada, sino una persona que ha tratado, me atrevería a decir, tal vez miles de pacientes ya en esta larga carrera de 20 años. Una cosita que me gustaría explorar con usted, si está de acuerdo, tendría mucho que ver con problemas de amigdalitis o esos, ¿cómo que le llaman a estos que son como, ay, señor? La No, úvula y los tónsilos. sí. Y yo sé que mucha gente dice que eso causa mucho, mal olor también. Am, Precisamente, eso ok. fue lo que te dije ahorita cuando Ujú, hablábamos de halitosis, cuando te ujú, hablaba de las áreas próximas y ujú, áreas blandas, que son, dígase, casi la mayor causa de halitosis. O sea que mucha ujú, gente se enfoca mucho en la caries. No, pero yo no tengo caries, todos los dientes ujú, están clean, ujú, pero tienen situaciones en las áreas próximas a la boca. La úvula y los tónsilos ujú. son una causa mayor también de halitosis, porque son una forma de excreción del cuerpo de algún tipo. O sea, eso nos indica que hay algún tipo de infección o que hay algún tipo de acumulación de residuos de alimentos. Y el cuerpo los secreta en forma de bolitas Ujú, y creando ujú. algún tipo de infección. Sí, Entonces, sí. cuando tenemos algún tipo de infección, algún tipo de situación, pues obviamente que va a Ujú, haber ese problemita ujú. de hálito. So, una persona con esa tendencia de tener ese problemita en la garganta tiene que estar sí o sí muy encima Tiene de que eso porque el cuidarse. aliento, sí. Tiene que Ok. cuidarse. Ujú, Las recomendaciones son que haga gárgaras. ujú, eh, ujú, Incluso lo puede hacer con el mismo enjuague oral. ujú, Aquí en Dominicana la gente hace muchas cosas naturales para hacer gárgaras. ujú, Eh, Mayormente con lo mismo que hacían, por ejemplo, los artistas, que el guatapanal y ese ujú, tipo de sustancias, ¿verdad? Que son naturales, ujú. hacen su gárgara, pero yo recomiendo que la hagan con el mismo enjuague. Muy ¿Vale? bien. Hace su enjuague, Simple.
Si siente que pica mucho, lo diluye un poco en agua y hace su gárgara por lo menos 1 o 2 veces al día. Y Ujú, eso le va a ayudar muchísimo a controlar esa situación, porque al final es una infección. ujú. Mayormente se da por causa infecciosa. Y como el enjuague tiene siempre un agente antimicrobiano, pues combate correctamente esa infección. Ujú. Ya si, por ejemplo, la infección es demasiado fuerte y persiste, pues ya eso se pasa a otra área porque posiblemente haya que indicar antibióticos. Okay, okay. Pero siempre hay una solución. Yo siempre digo que si hay un problema, tal vez hayan 10 soluciones. Así que el asunto es buscar soluciones. Y últimamente, mi última pregunta sería para usted, en el caso de una persona, de un oyente que nunca haya ido a un dentista, ya sea por miedo, falta de recursos o una combinación de ambas, ¿cuál sería su recomendación para alguien así? La misma que hice al inicio, y es que recomendamos que se haga su chequeo porque cuando tú detectas un problema en un estadio temprano, pues la solución es más sencilla. Si Ujú. tú dejas que las cosas evolucionen y se compliquen, pues la solución va a ser un poco más complicada. Y siempre le da a la gente por donde más le duele, por el dolor y por el bolsillo. Sí. Y ya cuando estás desesperado, das lo que sea para que Para te lo que quiten ese sea. dolor. Entonces, si tú puedes solucionar algo con algo sencillo, pues solucionalo. Correcto. Evidentemente que hay mucha gente con frustraciones y con algún tipo de trauma en el Ujú, odontólogo, pero si ya tú sabes que es algo demasiado fuerte para ti, que no lo puedes controlar, ujú, tú puedes buscar ayuda, terapia o algo, ujú, para que te preparen ujú. psicológicamente y tú puedas entonces acudir a tu odontólogo y obtener tu salud oral. ¿Es recomendable anestesiar a personas que tengan pánico excesivo al ¿Anestesia intento? general o local? Aquí hay uno que dicen el gas de la risa, que hace a la persona reírse y se pone muy, todo les da risa. Y hay personas que, por ejemplo, cuando tienen un procedimiento un poquito extenso, de duración, no necesariamente que sea porque va a ser muy doloroso, pero de duración y esa persona tiene un pánico, a veces tienen que recurrir a lo que es la anestesia Ah, completa. mira, Ujú, hay una diferencia en el ejercicio profesional en Estados Unidos y el ujú. ejercicio profesional odontológico en República Dominicana. Ok. En República Dominicana no se hace anestesia general por cualquier motivo. O Oh. sea, aquí la anestesia mayormente se utiliza local. Mm, Ya si el problema es mayor, dígase que hay que hacer una cirugía, que hay que ujú, hacer algún procedimiento mayor, pues entonces tú puedes optar por la anestesia general. Pero yo no recomiendo que por cualquier procedimiento un paciente se someta a anestesia general porque tiene sus pros y contras. ujú, ujú. Y, ¿qué te digo? Yo creo que la vida está primero. Entonces, Correcto. la anestesia general tiene riesgo a veces de que tú no despiertes, ¿sabes? Entonces, yo prefiero. Un sueño eterno. Sí, que tú estés con los dientes no tan lindos, pero vivo, Yes. que con los dientes planchaditos, pero no Oh, vivo. qué feo, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, en eso coincidimos. Yo creo que sería lo mejor usar precaución y no utilizar la anestesia general para cualquier cosita, ya Para que que estamos, en estos tiempos se ha puesto muy de moda lo quirúrgico. La gente quiere operarse por cualquier cosa. cualquier cosa, brother. Entonces, no es que la operación no tenga su función, no Ujú, es que la anestesia general sea totalmente perjudicial, pero tiene sus usos y hay que respetar esos marcos en los cuales tú ujú, puedes o no utilizar la anestesia general. ujú, ujú. Entonces yo no recomiendo que, que yo tengo un miedito, No, duérmanme. O sea, pues sabes que hacete dos caries, duérmanme. No, sí, no. aquí me le detectaron 4 cariecitas a mi hija mayor y me dieron la opción de que si ella estaba muy, ¿cómo se puede decir? Ansiosa. Nerviosa y ansiosa, que la podían dormir. Y yo le dije, bueno, si ella no se deja hacer el trabajo no va a ser hecho. ¿Por qué? Porque ella nunca ha estado bajo anestesia general y mi miedo era que por irse a arreglar unas caries se me quede y no se me despierte. Yo no sé cómo ella va a reaccionar, es su primera vez
tiene 6 añitos, son dientes que va a botar, o sea, yo no lo veía como una necesidad de tomarlo al próximo step, se dice aquí, a Claro. llevarlo a ese nivel. Me lo hallé un poquito exagerado. Yo le digo, vamos a ver cómo ella reacciona. Gracias a Dios, ella no le dolió nada, le pusieron una eringa en lo que tiene que ver con Anestesia local. las encías para todo que sea local. Ella no sintió nada, ella muy tranquila, sintió como que la boca estaba adormecida y hablaba así de lado, pero gracias al Señor todo pasó bien y no tuve que llegar a ese punto, pero dadas las dos opciones que me dieron, yo no le iba a hacer el trabajo de las caries porque no lo encontré necesario hacer una anestesia general como tal. Como debe de ser, porque debemos ir de lo simple a lo complejo. Si tú tienes un problema, tú no puedes ir a la solución más compleja, Extrema. Ujú, más extrema. Entonces ujú, tú debes ir por la solución más sencilla. Y ya si esa no funciona, pues tú vas escalando de nivel. ujú. Pero en estos tiempos está muy de moda el córtale, quítale, ampútale. O sea, está muy de moda lo quirúrgico. Está muy de Sí, moda. Y la sí, gente quiere por cualquier razón anestesia general. Y no es lo recomendable. sí, No sí. lo es. Bueno, nos hemos educado en todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por todo lo que nos ha enseñado en el día de hoy. A mí se me olvidó decir otro punto sumamente importante de quién es esta personita. Es mi primo, su tía y mi mamá son hermanas y para mí es un placer tenerlo aquí. Y fue muy flexible en cuanto a lo de coordinar los horarios. Te quiero agradecer por tu flexibilidad y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Eso es todo por Amén. hoy. Si quiere compartir dónde está su práctica, doctor Rodríguez, lo puede hacer. Y estamos en la romana. Quizá para muchos sea un poquito incómodo, ¿verdad? Porque normalmente me imagino que tu mayor cantidad de público es en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero Pero estamos en tenemos la muchos romana, dominicanos. República Dominicana, y estamos a sus órdenes. Ok, muy bien. Y Eso es todo prima, por hoy. un abrazo y un beso. Te amo. Yo Eso es todo también, que por Dios hoy. bendiga a todos los que nos escucharon. Amén, amén, amén. Así que saluditos por allá a todos. Ustedes saben que si cogen un vuelo para la República, pueden ir a Punta Cana y de ahí estamos a 2 horitas y él nos puede atender. Así que un placer ha sido. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bye. Que Dios bendiga.